Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en los diferentes canales de transmisión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en nuestro seminario permanente de geopolítica y conflictividad. Continuando con los análisis de los estados transformados después de las guerras y que en 5 o 6 décadas llegaron a ser potencias económicas impresionantes. Hoy veremos un caso muy interesante, el de la República de Surcorea, que quedó en la miseria luego de la guerra desatada por los comunistas de Rusia y China apoyando a la Corea del Norte y que tras un armisticio en el año 53 reinició hacia el sur del meridiano 38, del paralelo 38, corrijo, una reconstrucción y un impulso económico que es realmente admirable y que así como vimos ya lo que sucedió en Alemania, vamos a ver hoy lo que sucede en Corea, porque son dos escenarios distintos, pero que tienen algunos aspectos en común que al triangularlos con el otro país que vimos que fue Japón, pues nos dan pautas para entender que lo que nos ha faltado en Colombia son conceptos de voluntad política, conceptos de integración nacional, conceptos de identidad nacional y gravitar alrededor de una cultura organizacional que es lo que no tenemos. Entonces entremos en materia porque este tema es muy interesante, que es la reconstrucción de Corea. Naturalmente no podemos abarcar todos los temas, ni podemos dar en 40 minutos de exposición o 35 un barco completo, pero sí tratamos de traer algunas ideas porque pues esa es la ciencia y hay que seguir investigando y enriqueciendo. Pero nos parece que con los puntos que tocamos hoy se da un buen abrebocas para entender lo sucedido en Corea del Sur o Surcorea después de la guerra atroz de los años 50, promovida por los comunistas contra el sur de la península coreana. Entonces, se define o se conoce como el milagro económico coreano ese enorme crecimiento económico que se desató en Corea del Sur durante 43 años seguidos, contados entre 1953 y 1996. ¿Y por qué se considera de nuevos 43 años? Porque es que en el año 97 hubo una crisis económica que tuvo algunos bajones, pero que luego fue corregida y ya veremos qué hicieron. Entonces hablemos que hubo 43 años de prosperidad en Europa y en Japón se habla de 30 años de prosperidad, que son los 30 del desarrollo, los 30 años de crecimiento económico. Y aquí vamos a ver que son 43 en la península de Corea a un promedio mínimo del 6% de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto. Eso es muy importante porque es una demostración que había una voluntad nacional, tanto política como ciudadana, que había dirección del Estado, que había personas comprometidas, que había identidad nacional y que había propósitos por alcanzar. Desde luego eso significa que hay objetivos nacionales y políticas de Estado. También se le conoce como el milagro del río Han o Hangangui, porque se toma como referencia un importante río de ese país. Eh, Se resalta que durante esos 43 años, tanto el país como la capital Seúl vieron un proceso de desarrollo impactante de industrialización. Y como ustedes ven ahí se resalta en azul el asunto de industrialización. Hemos venido insistiendo en Fundelt, en todos los análisis sociopolíticos y socioeconómicos que hacemos, que buena parte de nuestros problemas, de nuestras debilidades, se derivan de que no tenemos una política de industrialización ni ayer, ni hoy, y parece que mañana tampoco. Y por el contrario, en cada periodo aparecen los estultos como el que tenemos ahora, con el cuento de la potencia mundial de la vida
y la potencia mundial del medio ambiente y la industrialización que es la que desarrolla las sociedades completamente olvidada y más bien peleando con los hidrocarburos, peleando con todo y generando la disputa a los países industrializados que nos pueden transferir tecnología y nos pueden vender ideas mejores y nos pueden preparar personas para que actúen mejor. Lo mismo se le suma un desarrollo tecnológico científico, hay falta científico y tecnológico, con base en algo fundamental que ellos sí consideraron y le pusieron el mayor énfasis, el mayor esfuerzo y no ahorraron recursos ni búsqueda de los mejores profesores o los mejores docentes, y era mejorar la educación con énfasis en la tecnología y la ciencia. No quedarse simplemente en la transmisión de conocimientos teóricos y lo que es peor, como nos sucede en Latinoamérica, ideologizados por el personaje que esté de turno en el poder. De igualmente, se elevaron los niveles de la calidad de vida y todos sabemos que pues, hay unas fórmulas, hay unos medidores y hay unos conceptos internacionales que cada vez van produciéndose en los escenarios internacionales y que se vuelven impartidos y son inclusive difundidos por las organizaciones multilaterales. Y esos índices son los de la forma de medir la mejoría de la calidad de la vida. Y Corea del Sur es uno de los países que tiene mejor calidad de vida. Y es impresionante cómo de pasar de una pobreza peor que algunos países de Latinoamérica y del África, en el año 53, en el año 96 era una de las potencias comerciales y uno de los países con mejor Producto Interno Bruto de todo el planeta. Y desde luego también todo eso trae conexo un proceso de urbanización organizado con planes de desarrollo territorial y planes muy concretos de cómo se distribuyen las áreas urbanas con las zonas verdes, con las ferrovías, las autopistas, los aeropuertos, para que las rutas de servicios públicos lleguen efectivamente a todos los sitios, para que en todos los sectores de la ciudad haya centros de salud u hospitales que atiendan por secciones, para que haya cuerpos de bomberos, para que haya estaciones de policía, o sea, una urbanización como debe ser, eh, la experimentó Seúl, inclusive teniendo en cuenta que construyeron múltiples edificios grandes o rascacielos en distintas partes. Entonces, en síntesis, la guerra de Corea, que fue atroz, que dejó el país completamente degradado, le sirvió como referente para desatar un ímpetu de espíritu nacional, de deseo de transformación, hasta convertirse en lo que se llama en términos académicos una economía desarrollada, es decir, donde el Producto Interno Bruto es alto, donde hay reglas fiscales muy claras, donde se ven las obras, donde la corrupción se reduce a niveles muy bajos, donde la ciudadanía participa en los procesos de desarrollo, donde hay unos buenos niveles de empleo, salud, vivienda, educación, y donde las personas pueden vivir dignamente con sus ingresos, porque en términos generales el Producto Interior per cápita es alto y permite que se diversifique el flujo económico. Visto eso, hagamos una lista, un ejemplo de cómo es la solidaridad de este país. Hablábamos de que del 53 al 96 fue creciente, ascendiente, positiva, la curva de la mejoría económica. Pero resulta que en el año de 1997 se presentó una crisis cambiaria frente al dólar y frente a los procesos económicos y se produjeron pérdidas de empleos, recesiones de empresas, cierres de empresas, quiebres de empresas, bancarrotas financiadas por el Estado y todo el lustre que habían tenido durante 43 años largos
comenzó a decrecer. Entonces esta gente lo primero que hizo fue pedir un rescate del Fondo Monetario Internacional y con una economía sólida, pues el fondo les prestó el dinero, pero todos sabemos que los intereses del Fondo Monetario Internacional son altos y que cuando hay crisis por bajones económicos, toca hacer unos rescates de las empresas privadas, toca repartir subsidios, toca nombrar nuevos funcionarios para que ayuden a esa repartición y eso trae problemas. Entonces hicieron una teletón pública y dijeron que la única forma era conseguir oro donado por los ciudadanos, conseguido por los ciudadanos a buen precio, y una parte lo compraba el Estado con el rescate que les ha dado el Fondo Monetario Internacional, pero la otra era la generosidad del pueblo coreano, pensando en que su país no podía volver a ser ni pobre como era en el 53, ni mucho menos llegar a ser igual a Corea del Norte, o que Corea del Norte lo conquistara por no tener la capacidad militar y geopolítica para defenderse. Y en menos de 2 años, 3,5 millones de personas hicieron de todo y consiguieron entre todos 227 toneladas de oro que se las entregaron al Estado para que financiara la deuda y para que pagara al Fondo Monetario Internacional lo que había prestado. Miren ustedes la diferencia. En Argentina, los señores Kirchner decían que había que robarle la plata al Fondo Monetario y negociar. El señor Petro dice en Colombia que lo que le debemos a los organismos financieros multilaterales hay que es negociarlo a cambio de oxígeno y la potencia mundial de la vida. Y estos no se pusieron a hablar ni de la potencia mundial de la vida, ni del oxígeno, sino dijeron, debemos esta plata, tenemos que pagarla. El Estado no la tiene, consigamos oro entre todos. Tenía alhajas, relojes, anillos, la donó y armaron unos lingotes de 227 toneladas de oro y con eso pagaron las deudas. Pero naturalmente hubo un aumento de gastos porque la inflación genera eso, el rescate del Fondo Monetario no ha sido suficiente y el salto brusco que tuvo la economía no podía ser resuelto de la noche a la mañana. Entonces se presentó una tasa de desigualdad salarial y los coreanos mantuvieron la disciplina entendiendo que el gobierno no los iba a dejar solos, que luego cuando la economía se mejorara se hacía la igual, la nivelación salarial y efectivamente lo lograron. Entonces esto es un detalle, un ejemplo de solidaridad que nos explica cómo entre el 2001, 5 años después de la crisis, tenían 564.000 millones de pesos, de dólares en promedio de Producto Interno Bruto. Y para resolver ese problema de esa deuda, solucionar el tema de la desigualdad salarial y volver a poner a Corea del Norte y el Sur en el puesto que le corresponde y fuera de eso con un ejército suficiente para defenderla de la amenaza comunista de China y del Norte, se propusieron a trabajar y en 17 años triplicaron el Producto Interior Bruto de 564.000 millones de dólares a 1.600 billones, a 1 billón, perdón, 1.619 billones de pesos, de dólares en el 18. Quiere decir que son 1.619 millones de dólares, porque en Estados Unidos se considera, bueno, el sistema métrico inglés, que el billón son 1.000 millones de dólares. Quiere decir que pasaron de medio billón de dólares a billón y medio, más o menos es el ejemplo, en 17 años. Y que resolvieron un montón de problemas que se han generado con esa crisis y pagaron hasta el último céntimo que le debían al Fondo Monetario Internacional. De paso, se ubicaron y se mantienen como la economía mundial número 12 al lado de las grandes economías del mundo. Prácticamente está pisando los talones de las 7 potencias y sigue produciendo muchas cosas. Hasta armas le está vendiendo al mundo y uno de sus principales compradores, quien lo creyera, es Estados Unidos de América y la OTAN. Eh, por ese motivo, los grandes economistas, los especialistas,
la consideran que Corea del Norte es un caso de recuperación ejemplar, porque además de eso, del 2010 en adelante, el Producto Interno Bruto de Corea ha mantenido un promedio de 6,3% anual de crecimiento. O sea, nos explicamos, del 100% que creció el año 2017, por decir algo, quiere decir que al año siguiente creció ese 100% más el 6% y que el 18 ya creció ese 106% que ha crecido más el 100, más otro 6%. Y al 19 pues ya había crecido el 120% en comparación al 17. Entonces, un país que nos da un ejemplo, que nos ubica mentalmente que el tema económico en el manejo del Estado es fundamental y que eso no se arregla ni con habladeras de mentiras, de que somos el gobierno de la prosperidad, que juntos vamos para el cambio, que la potencia mundial de la vida, porque eso son insensateces y trampas eh, mediáticas y trampas semánticas para engañar estúpidos, pero no para resolver los problemas. Los coreanos nos demostraron cómo es que se resuelven trabajando, trabajando y creyendo en su país, todo haciendo el esfuerzo por su país. Al día de hoy tenemos que su ejemplo de solidaridad la lleva, como lo decíamos ahora, a negociar de tú a tú con Estados Unidos y Europa en muchos aspectos, inclusive el armamentístico. Y con la guerra de Ucrania, pues Europa y Estados Unidos se han convertido en clientes grandes en muchos temas como artillería y equipos técnicos. Ahora, pues, decir cómo se logró Corea del Sur su milagro económico tiene varias respuestas, ¿no? La primera que le daríamos a eso es el tema de la educación. Aquí en un documental de France 24 que se lo recomiendo a ustedes que lo vean, se llama así, Estudiantes presentan el examen de ingreso a la universidad y está en YouTube. Pues si entrar por eso y verlo, son un documental de esos espectaculares que hacen en Europa, relatan un paso a paso cómo es que los estudiantes se preparan para ingresar a la universidad, cuáles son las exigencias, cuáles son los niveles de competencia que tienen, cuáles son los niveles, los grados de dificultad que se les van presentando, cómo definen las carreras y qué es lo que el país quiere de ellos y qué es lo que ellos quieren de su país. O sea, un tema muy organizado para la educación, muy similar al nuestro. Eh, Otro tema interesantísimo es que, por lo general, en el mundo occidental no es común que las empresas familiares o heredadas tengan el mismo éxito que tuvo el fundador o la segunda generación. Por lo general, la cuarta o la quinta generación terminan cerrándole todo el desarrollo que se ha logrado en eso. Aquí en Corea del Sur llama la atención que las empresas poderosas que fueron creadas con las uñas en los años 50 son mucho más poderosas hoy en día y son jalonadoras permanentes en sus sectores y en el contexto general global de la economía coreana. Pero es que la empresa privada tiene algo aquí fundamental que en Fundel lo hemos reiterado muchísimas veces, y es que va de la mano con el gobierno en los planes de educación. Para una empresa ya no es pensar, como pensamos aquí los latinoamericanos, que yo me enriquezco hoy y mañana pues cada quien se defienda. No, ellos están pensando es, hay que enriquecer al empresario, pero ese empresario tiene un compromiso con el Estado y con la sociedad de que debe coadyuvar a la educación y debe suministrar todos los insumos de su experticia, de su experiencia en la construcción de esa empresa, en el comercio, en la industria, en las relaciones industriales, en las relaciones públicas, en el comercio, en los contactos con el exterior, en la monetización. De toda la experiencia que están dando, tienen que llevarla para que los estudiantes en las universidades la aprendan y para que los jóvenes vayan formando mentalidad empresarial y creativa. O sea, es un sistema muy diferente al nuestro, donde es el sálvese quien pueda y el más vivo es el que más harina come. Entonces, el asunto familiar es fundamental allá y las familias se sienten responsables no solamente de mantener lo que les dejó su, su,
su antecesor, sino de servirle al país y coadyuvar en la educación. Allá es fundamental, la educación es uno va y son personas muy disciplinadas y a los niños les inculcan antes que todo disciplina para educarse y más disciplina. Entonces, se dice que el negocio de las familias lo llaman en lenguaje coreano como el chaebol. Y hay muchos negocios. Samsung es el más famoso de ellos, que ya sabemos que vende electrodomésticos de todos y que últimamente ha incursionado con fuerza en el negocio de la telefonía celular y de las tabletas y esos equipos de comunicación permanente. Pero también son fuertes las cadenas hoteleras de Corea del Sur y las empresas de seguros que además venden en toda la zona del Asia-Pacífico. Y, eh, por ejemplo, relatan que la familia Lee, desde el año 38, maneja Samsung, que inició con una empresa pequeña, y los herederos lo que han hecho es hacerla crecer más y más y más, y no como sucede en Colombia, que se ponen a pelear entre los herederos y acaban con todo, porque uno pelea que a él le corresponde la puerta del baño y al otro le corresponden las tejas y al otro le corresponde el patio y al otro la biblioteca y terminan desmantelando completamente las empresas. Eh, Se dice, por ejemplo, que es muy difícil en muchos países del mundo mantener que esos lazos de sangre sostengan las economías y pasa hasta en el propio Estados Unidos. Pero allá tienen ya un esquema y un concepto de desarrollo que hasta el momento les ha funcionado y se ve en los números, en las cifras. Lo segundo es que para los analistas, los estudiosos, los especialistas en economía, siempre hay dudas, ¿no? Bueno, pero es que al meternos allá, eso es una cultura tan diferente a la nuestra y hacen tantas etapas, tantos pasos que no coinciden con nuestra cultura y nuestra forma de concebir el comercio, pero les funciona. Entonces se resume esa duda en que para Corea del Norte es productivo un recetario que es muy propio, porque no es ni el neoliberal de que se descarguen a producir y a vender y sálvese quien pueda, pero tampoco es la política en algunos aspectos proteccionista de Washington o controlada, sino que es un ejercicio muy propio de ellos, al cual se le ata mucho arraigo cultural y arraigo por su país. Ahora, el papel de la política allí es muy difícil de explicar, ¿no? Porque resulta que en el año de 1960 hubo un general Park Chung-hee que se tomó el poder y gobernó con mano de hierro durante 18 años. Y como en ese periodo es una de las etapas más fuertes del crecimiento económico de Corea del Sur, para muchos se le mira como un dictador con visión económica grandísima. Para otros, las críticas es que aprovechó el poder para enriquecerse de él, pero además para facilitar que los grandes conglomerados crecieran. Para otros es la redención de Corea y para el pueblo coreano es un referente en que se puede trabajar por la patria, por el país, con compromiso. Entonces, el papel de la política ha sido un poco, digamos, conflictivo en ese sentido, pero lo que sí queda claro es que esté gobernando uno o el otro y estén peleando por ideas de partidos o lo que esté pasando, siempre estará Corea por encima de todo. Y Corea del Sur tiene que ser fuerte, tiene que no dejarse sorprender de un ataque de Corea del Norte. Tiene un apoyo grandísimo de Estados Unidos, pero no se confían. Tienen la tarea de salir por el mundo a vender sus productos permanentemente y tienen la tarea de que cada día, cada gota de soldadura que le pongan a uno de sus productos esté mejor colocada y si es del caso, se pueda suprimir inventando, creando, desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, la política juega un papel muy importante es en el estímulo a la población y en vender la identidad del país con el gobierno, con sus ciudadanos. Eh,
Entonces aquí se dice, por ejemplo, que eh, muchos académicos en términos eh, analíticos ya han presentado a los estudiantes en las universidades el modelo coreano y hay libros como no nos imaginamos. Inclusive hay autobiografías, como la famosa autobiografía del gerente de los famosos vehículos Hyundai, Hyundai no, sino los otros coreanos, que creó de la nada, siendo muy pobre, un emporio que es poderosísimo en el mundo de los negocios del automóvil. Y la familia lo ha mantenido y desde luego eso va creciendo muchísimo. Entonces, en las universidades se hacen muchos estudios, se utilizan términos como el del profesor Wade del London School of Economics, que se llama Generando Mercado, que dicen muchos sabedores que es uno de los temas o uno de los análisis más completos que se ha hecho del crecimiento económico coreano. Entonces, si la semana pasada nos sorprendíamos de que Japón también con su identidad nacional y con unos conceptos muy propios de ellos y sin gobernar con odio pudieron salir adelante, aquí los coreanos tampoco se quedaron pensando, es que los coreanos del norte son malos y nosotros, y echando de sátiras, no, se dedicaron a desarrollarse y allá los comunistas que sigan siendo quedados en el siglo XVIII, eso no les interesa a ellos, pero sí les interesa la seguridad y en esa zona que es donde se puede hacer comercio mutuo con unos controles grandes, inclusive moverse algunas personas de los dos lados, los coreanos del sur siempre marcan la pauta, porque están demostrando creatividad, no están demostrando envidia, no le están diciendo a los otros que ustedes son mi enemigo, como si les dicen a los coreanos del norte. Entonces, estudiar ese tema no es tan sencillo como venir a hablar aquí y pontificar, es que el punto clave es este, no. Estamos haciendo una especie de barrido, un espectro generalizado, y cada punto de esos pues tiene un montón de detalles y aristas. Ahora miremos algunas cifras y decimos que en eh, el año 1960, Corea del Norte exportaba al mundo 32,82 millones de dólares. Era muy poquito lo que exportaban. Y en el año 77, o sea, 15 años, 15, 16 años después, cuando el mundo hasta ahora se estaba acomodando a la nueva tecnología cibernética, ya Corea del Norte exportaba 10 billones de dólares, o sea, 10.000 millones de dólares. Y en el año 2019 estaba exportando 542.000 millones de dólares. Entonces, en el año 63 el ingreso promedio de un coreano era de $67, de un coreano del sur y que fue cuando se fundó la República. Y en este momento el ingreso promedio de un coreano del sur es 32.115 dólares por cabeza, per cápita. Entonces quiere decir que se ha multiplicado más o menos 6.000 veces el ingreso en ese país. Ahora, vemos aquí unas cifras que nos presentan eh, una entidad internacional que se llama Korea International Trade Association. Y dice que en el año 19 vendieron al mundo 93.000 sistemas de conductores de la mejor calidad, certificados con los más altos estándares, que vendieron la bobadita de 43.036 carros de la mejor calidad al extranjero, que vendieron productos procesados del petróleo de 41.000 elementos, que vendieron 22.000 sets de partes de automotores completicas. Entonces, con eso garantizan que los 43.000 carros que vendieron tengan todos los repuestos en el mercado y que no haya falsificaciones y que no haya otros más vivos, pues tienen la línea directa y pues estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Porque un set completo de repuestos es uno o dos vehículos o tres. Y lo mismo que vendieron muchos elementos para sensores y display y pantallas y todo eso de alta tecnología que es impresionante, de altísima calidad.
Aquí, lógicamente, en estas cifras no están las cosas pequeñas, están lo grueso, lo voluminoso. Por ejemplo, no están los teléfonos Samsung, pero son cosas, digamos, de alto calado, que cada vez que se despacha un buque sale apenas con la quinta parte de un cargamento de esos. Entonces lo venden en todo el mundo y se posicionan en el mercado y controlan que sean los pedidos próximos para ellos. Aló, yo Sí, hablo Inés. un micrófono se lo ha abierto ahí, micrófono con... Ah, debe ser. Bueno, entonces tenemos aquí dos aspectos, el Producto Interno Bruto per cápita y el Producto Interno y el Producto Internacional per cápita también. Ya enseguida explicamos en qué consiste. Pero miremos nomás las cifras. Cuando comenzaron en el 70 estaba en $81 uno y en 225 el otro. O sea, lo que se recibía dentro del país y con lo que se recibía en el exterior. Hoy, dentro del país generan $16.463 por cabeza al año y 32.115, incluyendo lo que les entra del exterior. Esas son cifras impresionantes. Nosotros no estamos ni parecidos a esas cifras todavía. Entonces, estamos muy lejos porque es que no somos un país industrializado. Aquí nos la pasamos hablando de la potencia mundial de la vida, de la prosperidad, de las cuatro estrategias y de la politiquería, y que los de un lado son malos y yo soy el bueno, y eso no conduce absolutamente a nada. Entonces vamos a mirar un poquito la explicación para entenderla en qué consiste. Que el Producto Interno Bruto es la cantidad de dinero ganado por la gente dentro de su país y los negocios. Y con ese se calcula eh, un producto que generalmente se considera parte de lo que se recibe del exterior y se considera también como un referente de análisis para verificar haciendo unas cotejaciones técnicas los temas salariales. Pero es más que todo una herramienta analítica que se emplea para analizar eh, cómo funcionan los ingresos, cómo se concentran, cómo crecen en una determinada región. Aquí, pues, el caso específico es Corea. Y cuando se le agrega el producto internacional, es porque se le suman los dólares que entran por el comercio y por la venta de servicios, por el turismo, etcétera. Entonces, vemos que son dos y nos devolvemos nuevamente a ver la ayuda, que en lo interno pues tiene una producción muy fuerte, porque tener $16.463 de promedio por persona es alto, pero al sumarle lo que les entra de ventas al exterior, se duplica exactamente en $32.000. Quiere decir que es un país que está, es una locomotora de producción. Y ahí vimos las cifras de lo que venden. Ahora pasemos a mirar los países con el volumen comercial. Y vemos que, mire, a la cabeza está China, que está vendiendo para el año 17 2.280 millones de dólares, o sea, 2.200 billones de dólares. Luego está Estados Unidos con 1.500, después está Alemania con 1.450 y el más cercano es Japón y enseguida está Corea del Norte. Entonces quiere decir que ahí Japón tiene una competencia fuerte en el vecindario y que si se suman Japón y Corea del Norte en breve podrás estar poniendo en jaque o al mismo Estados Unidos o Alemania. Inclusive, para sorpresa de todo el mundo, Corea está por encima de Francia, Italia, Hong Kong y Holanda. Y está permanentemente creciendo. Y con esa disciplina y esa vocación de servicio nacional, pues nada nos puede extrañar. Ahora, en cuanto a reservas de dólares, que esa es una de las características de un gobierno fuerte, de un país fuerte, es tener reservas para solventar cualquier situación grave, pues vemos que del 2014 al 2019, en solo 5 años, crecieron en casi medio billón de dólares las reservas, con un control totalmente
claro por parte de las autoridades y con una información transparente para el público. Subir 403.700 millones de dólares en 5 años, eso es muy grande porque quiere decir que el Producto Interno Bruto está funcionando, que hay ingresos, que se está desarrollando la economía, que la gente paga impuestos, que hay transparencia en el manejo del gasto público, que se racionalizan los gastos, que se organizan. De hecho, todo lo que le queramos ver de economía está reflejado en ese crecimiento. Quizás si colocamos las cifras de Colombia aquí, terminamos llorando la vergüenza de ver que en las potencias mundiales de la vida estamos acabando hasta con las reservas internacionales. Entonces, miremos unas reflexiones para dilucidar un poco. Para los norcoreanos, surcoreanos mejor, la posguerra mundial y la posguerra de ese enfrentamiento que tuvieron entre sureños y norteños fue una oportunidad, no un drama para sentarse a llorar sobre la leche derramada y echarle la culpa que es que el gobierno anterior no me dio nada y que yo no he podido cumplir y que es que mi proyecto es el que la solución, porque eso lo hacen todos aquí y más con este sujeto descompuesto que tenemos ahora, que es especialista en hablar mal de todo el mundo y no solucionar nada. Pero está muy bien retribuido porque del otro lado también hay muchos especialistas en hablar mal de todo el mundo y tampoco solucionan nada. Entonces los coreanos no se pusieron ni a hablar mal de nadie, ni a pelear entre ellos, sino dijeron, aquí hay que construir esto y la posguerra es una oportunidad, no un drama. Y lo están demostrando. Están aprovechando la oportunidad para sacar su país adelante. En segunda medida, no hay nada más proactivo para desarrollar un país que meterle la mano a la ciencia, a la tecnología, y eso repercute en desarrollo. Si a los niños los ponemos desde pequeños a pensar en cómo desarrollar métodos para resolver problemas científicos y cómo buscar soluciones tecnológicas y mejorías tecnológicas al entorno donde viven, estarán produciendo todo el tiempo. Pero si desde pequeñitos les enseñamos que las FARC son los mejores y que Petro es el mejor y que la potencia mundial de la vida y que el M-19 no fueron terroristas y que es que la culpa la tuvo un tubo y que el gobierno de Uribe fue malo y que el de Santos también y que el de Samper también, en cambio ahora sí llegó la solución, pues no vamos a salir de ese atraso y todas esas horas que los niños duran en las aulas y en la casa jamás van a aprender ciencia y tecnología. Y entonces, ¿cómo vamos a esperar que cuando sean adultos lleguen a las universidades a desarrollar ciencia y tecnología si es que la vocación no da para allá? Y entonces más bien prefieren ser la mayoría abogados o comerciantes. Pero quieren comerciar todos y ¿quién produce? ¿Quién da ese salto cualitativo de que lo que se venda tenga ese plus? Ahí está el problema. De otra parte, para los surcoreanos, la industrialización es una política de Estado, no es un gusto particular del gobernante de turno. No es que llegó el gobernante ideologizado como Petro a tirarse todo lo que es industrialización o potenciar industrialización y a decir que a partir de ahora Surcorea se va a dedicar a vivir del aire y del cuento, porque es que la industrialización afecta el espíritu y le lleva la vida del polvo de las estrellas y pone de ministra de Minas a una persona que no sabe ni siquiera leer ni escribir. Eh, de otra parte, se cultiva muchísimo ese sentimiento patriótico, esa identidad nacional, ese apego por su bandera, por su terruño, por sus valores, por su eh, simbología, por su representación, por esa identidad que deben tener ante el mundo. Les contaba a ustedes que estuve en una feria del libro en Dallas, Texas, en el año 2007. Y los dos países invitados eran Colombia y Corea del Norte. Y cuando llegó el momento de la presentación artística, pues allá los coorganizadores del Comité Colombiano llevaron lo de siempre, las niñas que bailan cumbia, bambuco, joropo, el vallenato y uno que cantó y alguna otra presentación muy elemental. Y cuando le toca el turno a Corea, comienza a salir en el escenario luces, colores, plataformas movibles,
eh, el presentador descendiendo desde el techo con una especie de ascensor, o sea, estábamos en pañales y esa es la demostración de cómo se aprecia la identidad nacional de un país frente al otro. Ahora, con todos los defectos, ¿no? Porque no vamos a decir que son perfectos, ¿no? Allá también pasa como en Alemania y como en Japón, también hay delincuentes y también hay políticos ladrones, pero en términos generales, en contexto, hay un sentimiento enorme de altísima responsabilidad por su país en la dirigencia política, en los dos partidos, en el Congreso de la República y en quien ejerce el poder ejecutivo. No decimos que es perfecto porque seríamos mentirosos, pero sí es muy bueno. Y eso lo demuestran las cifras y los resultados. Ahora, para ellos hay algo importante, es que la posguerra es una oportunidad y no un drama, pero también supervivir como Estado es un reto superior. Todo niño coreano, surcoreano, aprende desde que entra a la escuela que él tiene que defender su país porque es un país amenazado. Es un país que está en riesgo de ser destruido por un enemigo que él los quiere, que los odia y los quiere acabar, pero que ellos no deben llevar ese veneno en el alma, sino estar preparados para defender a su país. Y una de las formas de estar preparado es ser cada día mejor en lo que se haga y desde luego tener ese afecto por su propia patria. Ahora, la exportación de bienes y productos y servicios y tecnología y todo lo que puedan llevarle al mundo desde Corea es una política de Estado, no es el gusto del que está ahí, ni es hablar paja de que va a acabar el petróleo para poner las piedras a producir energía y que la energía eólica y la energía solar, no, es política de Estado y el que esté sabe que tiene que reunirse con los empresarios y sabe que tiene que reunirse con las universidades de mayor nivel para que la empresa le facilite todo el, eh, los recursos que hay y para que la universidad invierta lo que sea necesario para mejorar procesos y mejorar tecnologías con el fin de que cada producto que se exporte sea cada día mejor y tenga mejor que tenga mayor demanda en los mercados del planeta. Y la mejoría tecnológica parte desde la escuela primaria, porque a los niños se les está inculcando que en la tecnología y en la ciencia está la transformación. Ahora, en términos generales, hay un buen nivel de desarrollo de cultura ciudadana en torno a los contenidos políticos. Entonces, llegamos aquí a la parte en la que vienen las intervenciones de los asistentes, como siempre les pedimos, que sus intervenciones sean referentes al tema y no una competencia de que le faltó decir y que en el año 53 estaba no sé quién, pero que luego subió no sé quién, o que es que en el siglo XIV los coreanos del norte eran no sé, eso no nos interesa hoy. Lo que nos interesa es que reflexionemos alrededor de estas enseñanzas y de los pocos puntos que vimos para ir fijando criterios. Probablemente en otros conversatorios veremos otros temas que complementan esto, pero tratemos como de fijar criterios, fijar conceptos. Entonces, mi coronel Alarcón, la primera pregunta es, de estos 8 puntos, ¿cuál considera usted que debería ser el primero que debería adquirir Colombia o implementar Colombia para pasar de este estado de politiqueros corruptos y habladores a comenzar a ser un país que tenga peso en el hemisferio y desde luego en el planeta? Buenas noches para todos los que no he podido saludar. Hoy sí está difícil esa pregunta. Por donde se mire, cualquiera la respuesta. Vamos entonces a darle la palabra, ya que no hay manitas levantadas, o quien desee puede hacerlo para que intervenga de primero. Muchas gracias, mi doctora Ete. Adelante, por favor. Muy buenas noches a toda la sala. Y el coronel Villamarín, ¿qué puedo decirle? Felicitaciones otra vez. Bien.
Yo creo que es una alta responsabilidad de la dirigencia y partidos. Y también que es una política de Estado. Bueno, muchas gracias, mi doctora. Adelante, por favor, Rosita. Gracias a usted, coronel. Bueno, muchas gracias. En este grupo de 8 reflexiones yo encuentro 2 parejas que realmente saltan a la vista como muy importantes para ser desarrolladas, muy especialmente ya y sobre todo a nivel educativo. La primera de ellas es justamente eh, la, la las que están conformadas por la posguerra, oportunidad no un drama, número 1, y la número 6, supervivencia nacional como reto superior, porque pues eso es importantísimo que se lleve al nivel de educación desde muy temprano, porque parecería casi que un contrasentido exigir que haya una política de Estado de industrialización, que sería la otra pareja, con una política de Estado de exportación y mejoría tecnológica, cuando le damos eventualmente, si no se le pone en la educación de qué se trata la anterior pareja de reflexiones, estaríamos pensando que inclusive hasta la industria militar sería realmente un problema serio si no, la gente no está educada para entender que la industria militar debe ser, en mi concepto muy personal, de pronto estoy equivocada, algo muy de uso exclusivamente de la fuerza pública de cada nación. Pero es que el problema con la industria militar en el mundo entero es que se volvió fuente de ingresos y de negocios y generalmente a veces en términos de contrabando. Pero, sin embargo, entonces insisto en que vamos a tener que analizar muy claramente que la posguerra, el número 1 y el número 6 son importantes en la educación y que el número 3, política de industrialización, tiene que ir pareja con la política de Estado en la exportación y de qué es lo que vamos a exportar. Muchísimas gracias. Adelante, Yolanda. Gracias, buenas noches para todos. Gracias, coronel. Coronel Villamarín, como siempre, para felicitarlo por su excelente exposición, que si vamos a ver, es cierto, usted nos pide un solo punto, pero pues es que yo los veo y yo no puedo escoger uno solo. Para mí todos, de los 8 que usted nos da para escoger, yo escojo 7. 7, todos tienen que ver con una educación de un pueblo. La educación de efectivamente ver cómo a partir del dolor, pues la gente sale beneficiado, ¿sí? Y eso se ve a todo nivel. Mire que las reflexiones que usted nos ha hecho hacer con respecto a lo que fue Japón, a lo que pasó con Japón, lo que pasó con Alemania, se identifican muchísimo en estos puntos que usted nos está dando. Entonces, quitarle uno de todos los que usted está exponiendo aquí, pues sería como tacaño de parte de este manjar de cosas que podemos hacer. Sí, aquí podemos trabajar, se puede trabajar en todo esto, en bandada. O sea, es que de verdad aquí hay que concientizar, comenzar desde la primaria, como usted lo estaba diciendo, como lo he insinuado en otras reuniones, que la educación de un pueblo comienza desde la primaria, desde la escuela, desde el sentido de nación, desde la cartilla Coquito. Entonces yo, la verdad, con toda la vergüenza que me da esto, yo escojo todo esto hay que hacerlo ahí. No se puede escoger solamente uno. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor,
mi general Herrera y se alista mi sargento mayor Elías. Muchas gracias, mi coronel. Muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente para todos los asistentes, un gran abrazo. Me identifico y de igual manera con la querida participante anterior. Estoy de acuerdo con que todos los puntos tienen confluencia con el milagro surcoreano, porque hoy en día estoy totalmente identificado en el sentido de que países pequeños en territorio carentes de recursos naturales, sus dirigentes y su comunidad tuvieron que confluir en una decisión: qué hacer para seguir solventando las necesidades básicas. Entonces recurrieron a la ciencia, la tecnología, la innovación, el liderazgo, la decisión crítica, y lógicamente la educación de calidad en todo sentido, para poder industrializarse y lograr el milagro que hoy tienen esos países pequeños que son potencias mundiales. Entonces, con ello concluyo precisamente que me identifico con todos los puntos, porque realmente es lo que deberíamos hacer para nosotros en nuestro país, que es lo que estamos necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si se trata de tomar un punto de las 8 reflexiones, yo tomaría lo de la política de Estado, industrialización. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de mercado y una balanza comercial equilibrada y competitiva en el concierto internacional será la única forma de generar riqueza y acumular divisas, que es lo único que promueve la prosperidad de un país. Y lo otro es que pues, hablamos de milagro japonés, alemán y coreano. Yo creo que milagro es un eufemismo ahí para suavizar las cosas, pero esa gente le puso mucha berraquera, indecisión, y ahí milagros no hubo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues no pude estar en la reunión, pero observando las reflexiones y conjugándolas con los casos anteriores, como ya lo dijo la doctora, de Alemania, de Japón y ahora de Corea, pues no puedo sacar un numeral de estas reflexiones específico, pero sí una idea general. Y es que nosotros, ¿será que estamos preparados o hemos aprendido o hemos pensado o tenemos idea geopolítica sobre nuestro posconflicto? Porque vemos que Alemania se recuperó con la ayuda de los Estados Unidos, que fue su enemigo, igual que Japón y también Corea. Nuestros veteranos, yo a algunos les he escuchado que cuando ellos llegaron allá jóvenes en la guerra de Corea, pues vieron un país pobre, lleno de casitas por las carreteras destapadas, no eran pavimentadas, sino destapadas, y hechas de barro y de techo de paja, y los niños desnudos y pobres, y rogándoles que les regalara alguna cosa de la ración de campaña. Y entonces ellos le regalaban galletas y chocolatinas y todo eso que va en la ración. Pero ahora es una potencia, igual que Japón y Alemania. Entonces, pues a los Estados Unidos hay que reconocerles esa idea, esa doctrina, esa cultura de que al enemigo no es para apabullarlo y ofenderlo y humillarlo, que se le vence. No, se le vence es precisamente para ayudarlo, para salir adelante. Bien, nosotros hemos tenido un conflicto interno
y estamos superándolo, aunque sea despacio y con dificultad, pero debemos estar preparados para el posconflicto, que es precisamente la mayor victoria, el mayor triunfo de salir adelante en progreso, desarrollo, cultura, civilización y calidad de vida. De tal manera pues que en forma muy general me refiero al tema del día de hoy y de los días anteriores. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo me identifico totalmente con lo que puso mi coronel González y quiero hacer énfasis en el punto 4, el sentimiento patriótico e identidad nacional, que es lo que ha caracterizado a los coreanos, a los alemanes y a los japoneses. Muy diferente a donde intervino los rusos con Corea, con Alemania Oriental, con la Corea de la Corea del Norte, con Cuba, con sus países satélites ya que lo ha destrozado totalmente. Entonces, si nosotros no recuperamos ese sentimiento patriótico e identidad nacional, nunca vamos a llegar a hacer absolutamente nada. Tenemos que comportarnos y ser totalmente afectos a nuestra nacionalidad y echar para adelante en todos los aspectos que nos beneficien. Tenemos todo, vivimos en el paraíso terrenal y lo estamos perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Me identifico con la reflexión número 3, política de Estado de industrialización. En Colombia no hay esta política de Estado de industrialización porque cada gobierno de turno viene a improvisar. Este gobierno marxista se le hace fácil menoscabar las industrias, ahogar las pocas que hay con impuestos, las desconoce, no las apoya. Ya escuchamos que la base del desarrollo de Corea del Sur durante 43 años fue el desarrollo de la industria. Finalmente, decir que en Colombia no hay política de Estado para el desarrollo de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ninguna manera de descartar ninguna reflexión. No podemos descartar ninguna reflexión de los 8 puntos ahí listados, pero me inclino de que es una de las principales la alta responsabilidad de la dirigencia y de los partidos, porque son los orientadores del resto de la sociedad en procura de estar siempre a la vanguardia y conducir al resto de comunidad en el bien común. Y para eso se necesita también apoyarse uno en el punto 8, porque cuando se tiene conocimiento de los contenidos políticos, pues se puede hacer la exigencia o las peticiones o los reclamos a quien debe asumir esa responsabilidad. Y sobre todo que no se mienta en determinados asuntos cuando hay fallas protuberantes, como el caso que está sucediendo recientemente en nuestro país, que en vez de aclarar lo que hay, es una confusión sobre los combustibles para la aviación. Gracias. Gracias, mi coronel. Nos queda finalmente Janet Rocío. Adelante, por favor. Ya puedes abrir tu micrófono, Janet.
Bueno, parece que tiene problemas para... Ahí la estamos viendo por video, pero Ya, muy tiene... buenas noches a Ah, todos. ¿Cómo bueno. se encuentran? Mi nombre Adelante. es Janet Rocío. ¿Cómo están? He Bien. decidido unirme a la conferencia, hace tiempo no participaba, pero para mí, escuchándolos a todos, tener un manejo adecuado acerca del tema, pienso que el punto de la educación en ciencias, tecnología y desarrollo haría una perfecta pareja con la cultura ciudadana en torno a los contenidos políticos, porque si bien estamos todos de acuerdo en que la base para que todas las cosas se den está en la educación, que motivar desde los infantes, desde los niños, a que se eduquen con bases suficientes para poder hacer participación con contenidos políticos, para poder desarrollar una cultura ciudadana donde haya sentido de pertenencia por las instituciones, respeto por la nación, amor a la patria. Y por ende todas esas cosas dan unos ciudadanos culturalmente educados en ciencia, en tecnología y con un conocimiento político de fondo para poder ver crecer a nuestra nación, desarrollando, dejando atrás la guerra y haciendo del término del conflicto la mejor parte de la historia de Colombia para que las generaciones futuras tengan un día a día mucho más fructuoso que el que tienen hoy en día los niños de Colombia. Muchas gracias, Janet. Mi coronel Villamarín, contestada la primera pregunta. Bueno, mi coronel, entonces vamos para la segunda. Vimos que Alemania fue dividida, repartida, vilipendiada, pero que vino la mano de Estados Unidos y puso orden y la orientó eh, hasta llegar a donde está. Japón recibió hasta las bombas nucleares de Estados Unidos y no se quedó en la leche derramada, sino que reinició un proceso y está donde está. Corea fue dividida en dos, sembrada en un manto de odio, destruida, pobre, y también tuvo naturalmente la mano de Estados Unidos, pero no. Igual que Japón y Alemania, mucho de lo que hicieron depende de su propio destino. Entonces hay una realidad aquí. Son tres estados que sobrevivieron a las guerras, que quedaron prácticamente destruidos con las guerras, pero que cambiaron. Aquí en Colombia, supuestamente terminamos una guerra con las FARC y seguimos enredados en papeles y reuniones y potencias mundiales de la vida y todo eso. Entonces, mirando una cosa con la otra, ¿cómo usted argumentaría ante un auditorio que dejemos de mirar ya el cuento de que no se cumplió el pacto FARC-Santos y que por eso los problemas de este gobierno, los que vengan, siguen, porque los demás también utilizarán ese mismo argumento? Entonces, ¿cómo venderle una idea proactiva al país que la guerra sí es un problema, pero hay que mirarla a la posguerra como una oportunidad y no como un drama? Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, Rosita, adelante, que ya tiene su micrófono abierto. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Justamente en Colombia también tenemos una situación en la cual nuestra república quedó partida en dos: el sector rural, sin apoyo debido del Estado, y la acumulación de la ciudadanía en el sector urbano. Sin embargo, tenemos una excelente propuesta en nuestro proyecto político estratégico de Fundel, donde pretendemos reunir nuevamente esos dos sectores y ampliar completamente lo que es la industrialización con todo lo necesario en las 8 distintas regiones, de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con la consulta que se haga a nivel de cada región, y evidentemente necesitaremos apoyo también financiero. Ojalá que fuera de cualquiera de las potencias que les interese a Colombia
como un aliado importante. Así es de que pienso que sí estamos en la misma situación relativamente hablando de lo que estuvieron los tres países, ejemplo, Alemania, Japón y Sur Corea, o Corea en general, y que eventualmente tenemos la oportunidad de arreglarlo tratando de hacer una reforma rural integral, empresarial y sistémica, como la hemos propuesto ya y la hemos socializado en cierta forma con el proyecto político de Fundel, pero que eventualmente vamos a necesitar de todas maneras un apoyo de alguno de los países industrializados. Muchas gracias. Adelante, por favor, Janet Rocío. Entonces, mientras tanto, Yolanda, por favor, adelante. A ver, muchas gracias, coronel. Em, ¿Cómo le vendo esta idea a la gente? Desde la cartilla Coquito. Es que esto no es un trabajo que le podamos hacer a los que ya están infestados, a los que ya están infectados. Sí, se trabaja con ellos, pero se hace un desarrollo con todos estos ítems tan interesantes a nivel general con la fundación. O sea, ¿qué tenemos nosotros que en realidad hacer? Vender esta idea. Esta es la idea que tenemos que definitivamente mostrar a la gente que lo que necesitamos es educación en el país. ¿Para qué? Para que haya inversión, para que vuelva a haber confianza de las inversiones extranjeras, para que esto en verdad se convierta en un paraíso, pero donde nos involucremos todos. A donde yo voy, mi cátedra es esta, o sea, mi tesis es esta, que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y aprovechar cualquier situación de tristeza, dolor o lo que sea como una oportunidad de crecimiento. Así de sencillo. Yo no quitaría ni pondría uno, sino simplemente lo dejo así, así tal cualito lo está haciendo el coronel, ¿sí? Porque, pues, o sea, unimos las dos cátedras anteriores o las dos reuniones anteriores y confluimos en esto, es cambio de mentalidad, viendo una oportunidad. Gracias, coronel. Muchas gracias. Adelante, por favor, ya está la lista, Janet. No, abre tu micrófono, no lo tienes abierto. Bueno, entonces vamos a ir mientras tanto con mi coronel Pachón. Ah, ya salió Janet. Adelante. Eh, pues en realidad sí estoy de acuerdo en, en que es un cambio de mentalidad lo que necesitamos. O sea, nosotros tenemos el potencial de hacer todas las cosas. Lo que pasa es que siempre tenemos buenas ideas, hacemos buenas propuestas, pero cuando es la hora de unirnos para poder llegar allá y hacer las cosas, porque sabemos que somos seres sociales y necesitamos tener un equipo, resulta que no estamos unidos, no estamos juntos. Entonces, si queremos de verdad ponerle pies a las grandes ideas y a las buenas oportunidades que existen en medio del fin del proceso de guerra y del posconflicto donde estamos, debemos trabajar, hacer no sé, un calendario, hacer un proyecto donde nos pongamos metas a corto, a mediano y a largo plazo y las vayamos cumpliendo para poder llegar al objetivo. Porque si no nos vamos a encontrar que dentro de 4 años ha pasado otro periodo de gobierno completo y seguimos teniendo las ideas y teniendo las propuestas, pero no hemos avanzado en el camino. Muchas gracias, Janet. Argumentaciones. Argumentos para vender la idea. Adelante, mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, discúlpeme la demora, pero es que tengo problemas aquí con el manejo de Dígame, la coronel. comunicación. Bueno, mm, yo les diría a los asistentes a un auditorio de que nosotros desde la independencia y quienes se han atrevido
a dirigir al Estado colombiano en el manejo de todos los asuntos públicos y orientar a la sociedad en busca del bien común, simplemente se han dedicado a criticar de manera severa y destructiva en general todo lo que algunos han hecho de buenas maneras y simplemente se consideran los salvadores, pero caen en el mismo pecado de que la crítica solamente queda en crítica, pero no hay ninguna solución sobre el particular. Por consiguiente, es conveniente que ustedes jóvenes, que serán los futuros dirigentes del país, tomen conciencia, estudien la historia de la evolución de Colombia y decidan, sin tanta crítica, reconstruir sobre las dificultades que hemos tenido en estos 230 años de independencia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Una solución proactiva que argumentaría ante un auditorio sería que la dirigencia política, los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo, todos los cuerpos colegiados, asambleas y consejos se pongan de acuerdo y no se sigan inventando procesos de paz. Y que una vez puestos de acuerdo, se le presente al país un proyecto político de Estado, no de gobierno, para acabar con el conflicto armado, con estos grupos de delincuencia que han causado tanto daño al país a lo largo de los últimos 50 años. Grupos de delincuencia, llámense guerrillas, clanes del narcotráfico o paramilitares. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues la argumentación para mí, en principio, es rescatar, fortalecer y reinstitucionalizar los principios y los valores que son la mayor riqueza de un Estado y de una sociedad. Como lo hemos venido escuchando en las exposiciones de mi coronel Villamarín y de los demás expositores, es precisamente sobre ello que han iniciado los diferentes países para soportar sus propuestas. Rescatar el respeto por la vida y la dignidad, rescatar el sentido de autoridad, de gobierno, respetar la Constitución, respetar las leyes, respetar las autoridades, poner en ejecución el respeto de toda la institucionalidad y desde luego construir una cultura ciudadana de la legalidad. En términos generales, pues sobre eso tiene que darse, como quien dice, el logro de un futuro promisorio. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, doctora Ethel. Buenas noches otra vez. Bueno, Bien, es realmente una oportunidad, porque desde las cenizas se levantan grandes monstruos como fue Alemania, y la lucha en Colombia no es distinta, es muy dolorosa. Entonces, la unidad tiene que ser en pos de la nueva era, beneficiándose unos con otros y saliendo adelante con esfuerzos y teniendo apoyo financiero para reconstruirse en mejor forma de salida del país. Y es beneficioso, es muy beneficioso, porque tienen
forma de resolverlo, dadas las consecuencias sufridas, y eso atraería mucho la positividad en completar una nueva etapa por delante y sin pensar tanto en todo lo que han perdido, que puede ser una ceniza que no se guarde, sino que se ponga como abono y sobre ella se puedan levantar nuevamente y ser felices, que bien lo merecen. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, mi doctora. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, mi argumentación estará fundamentada en la creación de conciencia ciudadana y un sentimiento de solidaridad nacional. Todo esto enfocado a la reconstrucción del país después de un conflicto. Pero lógicamente que esto debe estar acompañado con líderes proactivos y comprometidos con los objetivos propuestos, evitando malezas como la victimización y el asistencialismo. Aquí nos hemos dedicado a crear asociaciones de víctimas y a pagarle a la gente para que no delinca. Esto solo crea parásitos que no permiten el avance del desarrollo y el crecimiento del país. El sentimiento de solidaridad, pues lo vimos ahí ilustrado en la exposición de mi coronel, en esta consecución de 227 toneladas de oro para pagar la deuda en Corea. Contrario a lo que pasa en Colombia, aquí en Antioquia propusimos hacer una vaca para pagar las carreteras o para terminar las carreteras que estaban iniciadas y todo el mundo cayó encima con argumentos legales tratando de torpedear los buenos propósitos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues simplemente realizando las evidencias, las evidentes comparaciones entre lo que es hoy Japón, Alemania y Corea del Sur, comparativamente con Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde por una parte hay el comunismo y la guerra, por el otro el emprendimiento y el desarrollo. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Me queda por acá mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues veo que todas las opiniones que se acaban de dar están basadas fundamentalmente en el concepto de la actitud, más que del conocimiento, aunque es necesario el conocimiento, la educación, pero la formación humana en la actitud positiva, gananciosa, triunfadora, de actitud mental positiva, que no haya concepto regresivo de inferioridad, de descalificación de nosotros mismos, de considerarnos incapaces. Es probable que un exceso de autosuficiencia pues pueda ser interpretado como una arrogancia, pero si no es para causar daño o ofender a los demás, sino para impulsarse a sí mismo, pues esa autoestima es valiosísima. Normalmente pues a los países se nos califica de demasiado racistas por darnos ínfulas de ser capaces en todo, pero ha bastante utilidad que nos ha servido para superar las crisis, ya sean de desastres naturales, de dificultades precisamente con el gobierno central que nos niega o nos impide o nos limita o nos saca argumentos para no salir adelante. Pero si eso lo tienen todos los departamentos y todas las regiones del país y buscan siempre las soluciones a sus dificultades locales,
pues indudablemente que el beneficio nacional será muy alto, pero es indispensable tener la actitud proactiva y gananciosa. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. He visto por ahí que parece que Janet tiene algo más para agregar. Pues escuchándolos a todos, me queda por pensar que necesitamos que los que están creciendo en este momento de la historia de Colombia sean las personas que reciban toda la instrucción y que sean las personas que puedan ejecutar la, la idea de Estado que nosotros conservamos y que se basen en la experiencia que tenemos los que ya vivimos para que puedan potenciar sus capacidades, aprovechar sus talentos, ser ciudadanos culturalmente activos y poder desarrollar la Colombia que todos queremos, porque es que esto se hace es haciendo, y para hacer necesitamos, como ustedes mismos lo decían, empezar con los que están limpios, con los que están apenas haciéndose, que no traen mañas, que no tienen ningún vicio, que se puedan educar en la cultura y en la legalidad para que sean ellos los que nos muestren, o así no lo alcancemos a ver los que estamos ahora, sean ellos los que lleven a cabo esta causa en común. Muchas gracias, Janet. Mi coronel Villamarín, hemos ya dado respuesta a sus dos preguntas. Vamos entonces con el seguimiento de la programación del día de hoy, agradeciéndoles a todos sus intervenciones y el buen manejo que le han dado al tiempo. Mi coronel Villamarín, para sus conclusiones y la bendición por el día de hoy, adelante, por favor. Está cerrado el micrófono. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Muchas gracias, mi coronel, y a todos, como siempre, por su participación, sus puntos de vista, sus reflexiones y sus aportes. Como podemos ver, el fondo del asunto de hoy era qué podemos aprender los colombianos del milagro surcoreano después de la guerra de 1950. Y entonces nos propusimos hacer algunas reflexiones en torno a eso para luego buscarle los puntos de convergencia y hacer una tarea, un ejercicio académico enfocado sobre esos aspectos. Y pues afortunadamente todos los asistentes se mantuvieron dentro de esa línea y pudimos aprovechar el tiempo, escucharnos todos y aprender todos para tener ideas más claras. Primero presentamos una definición, explicamos qué es el milagro económico coreano, que se fundamenta en unos 43 años del 53 al 96. Hay un interregno del 97 al 2001 y una despachada de industrialización, desarrollo tecnológico, elevación de calidad de vida, etcétera, a partir del 2001, trayendo unas cifras esplendorosas de la mejoría del Producto Interno Bruto, hasta el punto que en las facultades más importantes de economía y ciencias de la administración del mundo se le denomina actualmente como una economía desarrollada con todas las connotaciones que eso demanda. En segunda medida vimos hicimos un ejercicio de reconstrucción de un problema que hubo, un interregno negativo que hubo en el crecimiento económico de Corea y analizamos cómo lo vieron, cómo lo resolvieron y resaltamos muchísimo el tema de la solidaridad cuando 3,5 millones de personas se dedicaron a buscarle la solución al problema y se la encontraron y coayudaron a completar 227 toneladas de oro para ser vendidas en los comercios mundiales con el fin de recoger los dólares suficientes para resolver toda la crisis y reorientar el proceso de desarrollo que venía en franco
crecimiento desde años anteriores y se había estancado por la crisis cambiaria y todo lo que generó esa situación en el 96. Obviamente hubo problemas, pero eso no los detuvo en nada y vimos que en un periodo de más o menos 8 o 9 años triplicaron de $500 millones a $1,5 billones cada año el Producto Interno Bruto, unas cifras astronómicas, y se ubicaron como la economía mundial número 12. Además, que está demostrado con cifras que han venido creciendo de manera sostenida el 6,3 a partir del año 2010. Luego vimos que cómo logró unas reflexiones de cómo logró Corea del Sur su desarrollo económico. Y el primer aspecto fue la metodología académica que tienen y los énfasis y la forma como evalúan a sus estudiantes y cómo los motivan a ser mejores. No a ser ideólogos ni ideologizados, sino a cómo ser mejores para su país y cómo producir más en lugar de estar pensando en destruir lo poco o mucho que haya. Luego analizamos que es que allí han funcionado por ahora las compañías familiares que llegan de larga data y los herederos sí han seguido con la línea, algo que infortunadamente es difícil en Occidente y no todas las compañías occidentales tienen esa connotación. Luego vimos que entre los académicos de la economía tienen la duda de definir en cuál es el enfoque de Corea realmente en la economía para ser tan exitoso, porque ni utilizan el recetario neoliberal de producir por toneladas sin ninguna consideración humana, pero tampoco siguen las políticas de Washington, que a veces son proteccionistas, a veces son muy defensoras de los derechos laborales de los trabajadores, a veces son muy laxas con los empresarios, etcétera. Pero ellos tienen unos sistemas, unas formas de hacerlo que son muy propias de su cultura y, por ejemplo, la muestra de que la ciudadanía consigue todo ese oro para resolver el problema de una crisis cambiaria que estaba afectando en todos los sentidos la economía. Así lo demuestra, ¿no? Bien lo citaba Elías, que problema complejísimo en Colombia, que la gobernación de Antioquia decidió motivar a la ciudadanía para hacer unos aportes voluntarios con destino fiscal y se le complicó el paseo porque le aparecieron los expertos en lo divino y lo humano a bloquear y a no dejar que las cosas funcionen. Entonces en eso sí estamos muchísimo de los coreanos. Luego vimos el papel, el rol de la política, que no es nada diferente al que hemos notado en los otros países y en el que hemos entendido que hay dificultades porque no hay seres humanos perfectos y si no hay seres humanos perfectos no podrá haber sociedades perfectas. Pero sí notamos que hay una intención de gravitar alrededor de unas normas comunes para el beneficio común y que en el caso de Corea el papel es doble porque los funcionarios públicos en su mayoría demuestran probidad, capacidad, dedicación y amor por su país y lo despliegan dentro de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene también un buen nivel de acceso a la educación y de acceso a la información acerca de qué es lo que hacen sus jefes. No es perfecto, porque eso no hay nada perfecto, pero sí hay un buen nivel, un porcentaje alto de población que entiende qué es la política ya y qué es lo que los ha hecho grandes y por qué deben seguir con esa continuidad de procedimientos para mantenerse en ese top. Luego vimos que se hacen en las universidades distintos estudios, propuestas para determinar cuál es la receta con la cual Corea del Norte, Corea del Sur ha desarrollado. Y por último nos queda que quizás el documento que tiene más claridad en eso es el libro Gobernando el Mercado, que lo escribió un profesor de London School of Economics. Pasamos a ver enseguida cómo se han multiplicado de manera astronómica las cifras de exportaciones, cuáles son los renglones más importantes y a pesar de que, por ejemplo, Samsung vende tantas cosas que no están aquí, no las relacionaron y es otro renglón de altísimos ingresos
para la economía surcoreana. Los puntos que están aquí son de lo grueso, los semiconductores con toda su tecnología y en el momento más avanzado de los proyectos. Luego vimos la diferencia entre el Producto Interno Bruto per cápita de lo que se produce al interior del país solamente y de lo que se produce al exterior. Y vemos que desde hace años vienen en un crecimiento sostenido en que más o menos, lo que se recibe del exterior duplica a lo que se recibe en el interior y de esa manera se mantiene fuerte la economía porque es una economía constante, consistente y sólida que ayuda a que los proyectos funcionen. Y como hay ciertos niveles de transparencia importantes entre los gobernantes y una población que está comprometida en verificar lo que cumplan, pues naturalmente se van a ver mejores resultados. Y luego explicamos ya más técnicamente cuál es la diferencia entre el GNI, perdón, y entre el GDP, que es el Producto Interno Bruto. Entonces, la diferencia fundamental es que el que tiene I, el GNI, es un proceso que incluye lo que se recibe del exterior y el otro solamente lo que se recibe en el interior y cómo funciona lo más grueso de la economía en el interior. Entonces, veíamos en ese mapa aquí que mientras en el interior esté en promedio $16.000 por cabeza, con lo que llega del exterior sería 32.000, casi que el doble, casi que el doble. Y así ha sido todo el tiempo. Inclusive hubo periodos que era el triple, como 81 y 225. Entonces eso hace que el país crezca de manera armónica, sostenida porque se cumplen los propósitos nacionales, se cumplen los objetivos y eso es lo que nosotros queremos plantear y está escrito, lo hemos explicado N veces aquí en la Fundación, de cuál es el proyecto político de Fundel, que es muy distinto a escuchar que los candidatos son tales o cuales. No, candidatos habrá y tiene que haber, pero necesitamos antes de eso es que se empapen de un proyecto, construyan un proyecto y entiendan estos alcances, cómo los han entendido esos países, y entonces entre todos podemos hacer algo mucho mejor. Luego vimos los volúmenes de comercio. China está superando inclusive a Estados Unidos de manera exponencial y enseguida está Alemania pisándole los talones de Estados Unidos. Luego están Japón y Surcorea. Pero si se unen los dos volúmenes comerciales de Japón y Surcorea, que son vecinos, son socios y son aliados, en un solo bloque, ya ponen ascuas a Japón y Alemania, porque donde se uniera ese solo bloque sería un poderoso elemento geopolítico y económico. Y están también resaltando que Francia es una potencia desde hace varios siglos y en menos de 70 años, Corea del Norte que se levantó, perdón, Corea del sur, que se levantó de entre las cenizas de la violencia y la guerra que le generó Corea del Norte, ahora está por encima de la mismísima Francia, de Holanda, que es otro país poderoso, y de Italia. Y eso pues es un signo de trabajo en equipo, de responsabilidad de la dirigencia política y de conciencia de la ciudadanía. Y finalmente vimos que cómo han venido guardando sus reservas. Y desde el 2014 al 2019 han aumentado en $500 millones las reservas del Estado coreano, surcoreano, por todo lo que le pueda ocurrir. Entonces vemos la diferencia con lo nuestro, ¿no? Estos dirigentes políticos latinoamericanos están pendientes donde hay un peso para ver cómo le ponen oficio y a ver cuánto les toca a ellos de ese peso. Estos coreanos están guardando algo que es la esencia de sostenibilidad de un Estado, que son sus reservas. Y las reservas son casi que intocables, como los conjuntos residenciales, que cuando se decide echarle mano a las reservas es porque definitivamente no hay forma de buscar otra manera de redituar o de conseguir recursos. Y aquí Corea del Norte, del Sur nos lo está demostrando que mientras en el norte
es la imposición del gobierno comunista y la presión a que trabajen todos para ese Estado. Aquí es la libre iniciativa, la creatividad y el sentido de patria el que los hace crecer y los resultados se ven porque las cifras pasar en 5 años, aumentar $500 millones es una cifra bastante interesante. Luego vimos unas reflexiones y pasamos a dos preguntas. La primera era: ¿cuál considera usted que sería el aspecto más importante para que Colombia les copie sin que se demeriten los demás? Entonces ustedes me lo dieron, todos los puntos aquí incluidos son de importancia capital. Sin embargo, algunas personas le dieron mucha importancia a la educación en ciencia y tecnología, fue la que más votos tuvo. Otras personas insistieron en la política de industrialización atada a la anterior y a la alta responsabilidad de los partidos, a tener sentimiento patriótico e identidad y que todo se debe manejar como política de Estado, e inclusive se le agregó el punto 8 de la cultura ciudadana. ¿Qué significa todo esto? Que es un conjunto, es un contexto, y que hoy con el tercer ejercicio que hacemos, pues llegamos a puntos de encuentro que nos deben servir para futuros talleres, ir con mucha más argumentación a explicar por qué lo que está haciendo este sujeto en el Palacio de Nariño es letal para Colombia, porque prácticamente es en contravía de todo lo que han hecho los países que se han desarrollado a pesar de las guerras. Y luego hicimos casualmente la segunda pregunta respecto a la guerra. ¿Cómo decirle a las personas que la posguerra es una oportunidad y no un drama, y no quedarnos enfrascados en que me hizo, no me hizo, yo le hice y me va a hacer, porque es que en eso hemos vivido toda la vida en Colombia? Entonces hubo muchas respuestas interesantes de ustedes. Se volvió a tocar el tema de la educación, se volvió a tocar el tema de la responsabilidad de los partidos políticos y de la ciudadanía de tener cultura política. Entonces los invitamos a que revisen que en la página web está nuestro proyecto político explicado en distintos episodios, en distintas formas de qué es un partido político, de cuáles son los conceptos básicos del partido, cómo se forma cultura organizacional, porque bien lo dijo uno de los asistentes, el tema es que si no hay partidos políticos serios y fuertes y organizados, no puede haber ni objetivos nacionales, ni mucho menos política de Estado, ni claridad para la ciudadanía. Entonces, con esto creemos que hemos hecho un ejercicio enriquecedor para todos, que nos queda mucha más clara la situación de cómo esos países consiguieron ubicarse donde están. Y también, pues, tener argumentos para decirle a todos nuestros contactos, es que el camino es por aquí. Primero, entendamos la problemática y ahí sí comenzamos a resolverla. Pero sin entender la problemática, ¿qué se va a resolver? Queda muy gráfico ahí que quien no sabe para dónde va, generalmente no llega a ninguna parte. Mañana continuaremos con la tarea académica de la mañana en la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia. Y por la noche haremos un nuevo ejercicio académico, esta vez analizando de manera en seminario abierto con varias preguntas, taller abierto, las últimas decisiones del señor Petro en torno a la seguridad nacional, que son preocupantes, pero que a quienes se les dice se sienten estocados y reaccionan de otra manera sin enfocarse en lo fundamental, como diría Álvaro Gómez. Así llegamos al final del ejercicio de hoy y les agradecemos muchísimo de nuevo su asistencia, su participación, y los invitamos a que nos sigan acompañando. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén. Feliz noche, mi coronel. Muchas gracias. Estamos